este, ya vimos un poco la razón de Estado, ¿no? Con Maquiavelo. Y la razón de Estado, digamos, que tiene que ver con el poder desnudo, ¿no? Con que para mantener el Estado necesitamos utilizar el poder. Y para conocer el poder, pues tenemos que hablar de él tal como es, ¿no? Dejar de ponerles adornos y verlo tal cual es la realidad, ¿no? Al menos esa es la propuesta de Maquiavelo. Y pues con esta nueva lectura de Patricia Marcos, que por cierto él es un académico de la facultad, de nuestra facultad, aunque no sé si siga dando clases, no estoy muy seguro. Yo no lo conozco ni nada, pero sé que es un profesor de nuestra facultad. Y bueno, es un libro que a mí me parece muy bueno, como la explicación un poco de dónde proviene el Estado, ¿no? Y que además creo que nos sirve también un poco para dejar de lado este tipo de definiciones del Estado, por ejemplo, que se suelen dar por ejemplo, en cuestiones de derecho, ¿no? De que el Estado es territorio, población y gobierno, ¿no? O sea, si ustedes le preguntan a un jurista, casi siempre les va a decir que eso es un estado, que eso es el estado, ¿no? Población, territorio y gobierno. Y sí es cierto, ¿no? O sea, son características de un estado esos elementos que acabo de mencionar, pero no es el núcleo del estado, no es lo que hace que un estado sea un estado, ¿no? Y creo que Patricia Marcos nos lo muestra muy bien. ¿Cuál es ese núcleo de un Estado? ¿Qué es lo que hace que un Estado sea un Estado? Y además, que le pone fecha de nacimiento al Estado, ¿no? O sea, que el Estado nace por ahí del siglo XVI, que el Estado no ha existido siempre, que era una cuestión que alguna vez uno de ustedes me preguntó por correo. Eh, y no, o sea, el Estado no ha existido siempre. Han existido otras formas de organización del poder político, pero el Estado es un ente moderno. Y por eso tiene todo el sentido de verlo en esta clase, ¿no? Como uno de los elementos que surgen precisamente del pensamiento moderno, del pensamiento renacentista, del que ya vimos que Maquiavelo es uno de sus representantes, al menos desde el ámbito de la política. Y en ese sentido creo que sí nos tiene que quedar muy claro. Creo que los internacionalistas todavía lo tienen un poco más claro, ¿no? Porque ellos todavía ven este asunto eh, um, de la paz de Westfalia y cómo nacen las relaciones internacionales a partir de ella, porque es donde surgen los estados, digamos, como tales, reconocidos entre sí, ¿no? Eh, y entonces, digamos, el asunto al que nos va a llevar Patricia Marcos, central, es que el Estado, y que ya Weber mencionó en su libro en el libro de Economía y Sociedad, que el Estado es una forma de organizar el poder político que concentra y monopoliza o trata de monopolizar o de hegemonizar, dependiendo de la perspectiva también, el uso de la violencia legítima. Eso es el Estado, ¿no? En pocas palabras. Entonces, bueno, empecemos a platicar. Cuéntenme qué les pareció la lectura de Patricia Marcos, si les gustó, si no les gustó, qué dudas les dejó la lectura. Y bueno, este tipo de cuestiones. ¿Quién quiere empezar? La compañera Yatzil, por favor. Ah, yo, bueno, no sé si no leí bien, pero no noté como una definición, bueno, sí, al principio hace como una definición exacta de lo que es el Estado, ¿no? Pero luego empieza a hacer como un recuento de cómo nació el Estado y me gustó mucho que fue como muy explícito en esos detalles, que cosas características que todavía se ven en nuestro estado actual, en nuestro estado moderno. Y lo que noté fue que el estado surgió no como una necesidad como tal, pero fue resultado de como muchas situaciones de ese momento y que dijeron como, oh, bueno, vamos a crear, bueno, ni siquiera, no, o sea, más bien se nombró al estado a partir de los fenómenos que se estaban viviendo y esos fenómenos, eh, más bien el estado fue como resultado de esos fenómenos, no sé cómo explicarlo, pero más bien cuando se formó
esto, como esto del, perdón, del Estado, am, pues ahí como que es lógico, ¿no? Como, bueno, es lógico que surgiera un Estado, pero parece que a nuestro Estado moderno, acá nosotros en Latinoamérica al menos, o no en Europa, digamos como que intentamos adoptar eso. No es como que surgiera de nuestras situaciones o fenómenos históricos o de poder o de gobierno. Simplemente lo intentamos adoptar y tal vez por eso no esté saliendo tan bien. No sé, solo es como algo que noté, ¿no? Que ahí sí fue surgiendo, ¿no? Como se fue dando solito. Y acá es como, bueno, hay que imponerlo, casi, casi. Y ya. Gracias. Sí, de hecho, si por ejemplo nosotros revisamos la historia de la construcción de cualquier estado, desde el primer estado que se supone que históricamente nace, que es el francés, y luego pasando por ejemplo, en España, y Estados Unidos, México, obviamente, ¿no? Eh, pues nosotros vamos a ver que la construcción del Estado en ningún caso fue pacífica. Fue una imposición y fue una centralización del poder. Y, en muchos casos, incluso ha sido una especie de guerra cultural. Por ejemplo, en España, y hasta la actualidad lo vemos, ¿no? España se construye a partir de más o menos del siglo XIV, siglo XV, empieza a construirse el Estado español como tal, aunque no nace en esa época, pero empieza a construirse, ¿no? Em, y es realmente Castilla, es el reino de Castilla quien se une primero con el reino de León a través de todas estas cuestiones de que me caso con fulanita y yo me caso con fulanito y todo este rollo. Y, y luego además estaba la corona de Aragón, con otros pequeños reinos, ¿no? Valencia, el condado de Cataluña, y, y además estaba Andalucía, ¿no? Que Al-Ándalus, que fue un reino árabe al que pues estuvo dominando España durante casi 800 años, ¿no? Y que también terminó por ser siendo acoplado a este estado que Castilla estaba construyendo, ¿no? Y se transformó en una guerra cultural en el sentido de que para construir el estado hizo falta una religión y un idioma, como dos de los ejes principales a partir de los que se construye el Estado español, y que hasta la fecha se siguen peleando, ¿no? Ahí están los independentistas catalanes, que durante la dictadura no podían hablar su lengua, su propia lengua no la podían hablar en las calles, sino que se tenía que limitar su lengua a la cuestión privada, ¿no? A la cuestión de sus casas. Y ahora, pues esta guerra por tratar de imponer una especie de cultura, no una guerra, digamos, de armas, pero una guerra cultural, que trata de imponer un idioma, que es el castellano. Y pues lo vemos también ahora con Vox, ¿no? O sea, que están proponiendo un montón de leyes que ellos dicen, no, es que no podemos tener aquí una multiculturalidad y multilenguas porque no nos vamos a entender. Todos tenemos que hablar castellano, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en ese sentido se transformó en una lucha digamos, por la centralización de una lengua en particular, ¿no? Pero también fue una centralización de la administración, fue una centralización incluso religiosa, como lo decía. Se expulsaron a los judíos, por ejemplo, en España. Eh, um, Se expulsaron a los moros, ¿no? A los musulmanes que eran de España. Y todo esto con la idea de construir una especie de unidad, ¿no? Por ejemplo, uno de los lemas de Franco, de Francisco Franco, pues era este de España es una grande y libre, ¿no? Una porque es indivisible, ¿no? O sea, no hay muchas naciones dentro de España, sino que solamente es una. Entonces, hay como esta especie de desconocimiento o de querer desconocer estas otras culturas que también forman parte de España, estas otras naciones que también forman parte de España, ¿no? En México, con la cuestión de los indígenas también lo hemos visto, ¿no? Toda esta centralización del idioma, de que si no hablas castellano,
pues estás en menos, te ven feo, ¿no? Si tú como indígena vas a vender tus cosas a tu cabecera municipal del municipio donde vives, pues tienes que hablar español, si no te van a ver feo y te van a menospreciar, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, en Francia, por ejemplo, fue una cosa un poco diferente, ¿no? Ahí sí se vio un poco más la cuestión de la centralización administrativa, ¿no? Por parte del monarca, que incluso, de los monarcas, que incluso Luis XVI llegaría a decir, el Estado soy yo, perdón, Luis XIV. Eh, y a tratar, digamos, de centralizar este poder. Entonces, en Estados Unidos también se ve así, ¿no? Y cuando ustedes lean, por ejemplo, si alguna vez tienen la oportunidad de leer este libro que se llama El Federalista, que escribe Alexander Hamilton, John Jay y James Madison, es una pugna por construir un poder central, que sea quien dirija a todos los estados, a las 13 colonias inglesas. Entonces, realmente esa es la pugna del Estado o dentro de la construcción del Estado. Es una guerra por centralizar el poder. Que después, bueno, en la administración los que estudian administración van a ver estas cuestiones, ¿no? Como de que hay ciertas instituciones que tienen autonomía, por ejemplo, la UNAM, ¿no? Que aunque es parte del Estado, bueno, tiene una cierta autonomía en ciertos elementos particulares, ¿no? Pero bueno, en realidad el Estado sigue siendo quien dirige los destinos de una nación, ¿no? Aunque hay ahora otros espacios donde también se hace política, antes solo era el Estado donde se podía hacer política, ahora ya se han abierto otros espacios, pero yo creo, sin embargo, a pesar de que se han abierto otros espacios como los movimientos sociales, etcétera, y como las ONG o organizaciones internacionales, sin embargo, yo creo que el Estado sigue siendo el lugar principal donde se hace política. No el único, pero sí el principal, ¿no? Que es donde se toman las decisiones más importantes dentro de un Estado-nación, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con educación, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con administración del Estado, que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, digamos, esa es precisamente esa pugna, ¿no? Bueno, muchas gracias. También la compañera Michelle Rodríguez había levantado la mano. Sí, yo también quería comentar un poco sobre eso porque en una parte dice que el Estado no es un concepto, sino un nombre que se le designa a la situación política nueva, porque hoy en día es casi una realidad, no, más bien es una realidad que el Estado ya sea universal, por lo mismo de que el Estado moderno trajo una nueva forma política en la cual como se consolidan las monarquías que eran de otros poderes tradicionales, o sea, ya juntó todo y se hizo uno solo para que ya se fuera siendo como más universal, porque es una relación entre gobernados y gobernante, y ya. Muchas gracias. Sí, es esta importante cuestión que menciona Patricia Márquez, ¿no? Lo de la relación entre el gobernante y el gobernado, que en el Estado se configura de una forma muy específica, ¿no? Que en épocas anteriores no se habían manifestado de la misma forma, ¿no? Piensa en el Estado, o más bien no piensa en el Estado como vuelvo al punto, ¿no? Como una representación, o más bien como una organización que siempre ha existido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, este era un ejemplo que nos ponía mucho un profesor. En la antigua Roma, el uso de la violencia legítima, que en algunos sentidos es precisamente lo que es lo político o la política, este poder político estaba esparcido, no estaba centralizado. Piensen ustedes, por ejemplo, en esta nobleza romana que tenía esclavos a su servicio. Estos nobles romanos tenían el derecho de castigar o incluso de matar a sus esclavos, ¿no? Es decir, hay una violencia que es legítima porque se sabe o
se acepta que el amo puede matar o puede castigar a su esclavo como quiera, ¿no? Y le puede pedir lo que sea, ¿no? Pero en esta centralización del Estado, por ejemplo, lo que pasa es que, supongamos, ¿no? Slim y todos sus trabajadores, ¿no? Slim no puede meter a la cárcel a ninguno de sus trabajadores. Slim no puede castigar directamente a ninguno de sus trabajadores, aunque hayan robado no sé qué, un celular o una cosa así. Slim tiene un límite, porque una cosa, y es una cosa que dice Patricio Marcos, porque una cosa es el poder económico y otra cosa es el poder político en la modernidad. En la época feudal el poder económico y el poder político se confundían, porque el señor feudal, que era el que tenía el poder económico, también tenía el poder político, ¿no? Pero en la época moderna hay una división de estas dos, digamos, de estas dos ramas del uso del poder. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, algún problema con una persona, tú no puedes hacer justicia por tu propia cuenta, ¿no? Digamos, entre comillas, ¿no? En el deber ser. Sino que tienes que acudir a ciertas instancias, a ciertas instituciones que son las que se van a encargar de hacer justicia, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo hace unos meses, antes de que empezara todo esto del COVID, tenía un problema con un vecino porque ese vecino se la pasaba fumando y yo no fumo. Entonces, toda la ventana pues se llenaba así, entraba el humo del cigarrote así como chale, ¿no? Y pues yo no podía ir y pelearme con este tipo y inventarle la madre, ni golpearlo, ni nada, ¿no? Yo tenía que ver, o eso fue mi idea, yo tenía que ver de qué manera se ve alguna manera de que alguna autoridad le dijera, oye, pues no puedes fumar en tu patio de atrás porque no sé qué, no sé, ¿no? Al final no encontré a nadie que, que se pudiera hacer cargo de esto, pero bueno, el tipo dejó de fumar y ya se acabó el asunto, ¿no? Pero pero no sé si se me entiende el punto, ¿no? O sea, la cuestión es que uno no puede, digamos, ejercer la violencia legítimamente porque la legitimidad única para hacerlo la tiene el Estado, ¿no? Bueno, también la compañera Andrea, por favor, levantó la mano. Profe, pues ya dijeron lo que quería decir, pero quería agregar que se me hizo muy curioso cuando habla de los potestad, no podestad, menciona 8 características, pero en la primera, bueno, antes menciona que las comunas se dividían en el estrato alto, que era el clero y los nobles, y en el estrato bajo, ¿no? Y que este cargo público del potestad surge para superior a ambas comunas para crear un orden, ¿no? Entonces me recordó a Marx, ¿no? Que él dice que el Estado justamente surge para conciliar pues estas distinciones de clase, ¿no? Para conciliarlas y tratar de que haya un orden. Entonces se me hizo una característica muy importante porque actúa como un poder supremo, ¿no? Este cargo público y al final de cuentas, pues ese es el Estado, ¿no? Como lo que usted estaba mencionando. Y al final de cuentas, pues también fue para conciliar estos conflictos de clase, ¿no? Este cargo público. Entonces se me hizo muy importante ese primer punto y ya. Sí, claro, muchas gracias. Ese es un punto central también, ¿no? O sea, creo que de hecho Patricia Marcos lo dice al principio de la lectura, que él dice que tiene una perspectiva marxista eh, de la historia, ¿no? Entonces, claro, o sea, es todo eso, digamos, trata de explicarlo desde esta perspectiva marxista, y que en ese sentido parece que el Estado es una paradoja, ¿no? O sea, que el Estado surge para funcionar como árbitro entre estas relaciones irreconciliables que hay entre las diferentes clases, ¿no? Pero al mismo tiempo, el hecho de que surja nos hace patente de que esta propia irreconciliación, o más bien estas propias diferencias entre las clases son irreconciliables.
O sea, surge para tratar eh, um, de sobrellevar estos problemas entre las clases, pero al mismo tiempo nos está diciendo que hay estas irreconciliabilidades dentro de las clases. O sea, es una imposibilidad. El Estado nunca va a poder acabar con estas diferencias entre clases. Sin embargo, es una especie como de, digamos, como de lugar en el que estas tensiones pueden, pueden ser estables, ¿no? Hay esta idea, por ejemplo, aquí hay diferencias, ¿no? Diferencias ideológicas. Los liberales van a decir que no, que pues en el Estado todos podemos ser amigos, ¿no? Que a lo mucho vamos a ser adversarios, pero no enemigos, y mucho menos irreconciliables. Entonces ellos, no sé, van más, por ejemplo, por este lado de la conciliación, del consenso, ¿no? Vamos a llegar a acuerdos para que, por el bien de la nación, por el bien del país, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que dijo, no sé si vieron a Joe Biden ahora que supuestamente ya estaba celebrando y que dio un discurso eh, ya como de que ya gané y soy el chingón. Y dijo, yo no veo estados rojos ni estados azules, ¿no? En referencia a los estados que ya ven, ¿no? Que los estados azules son los demócratas y los rojos son los republicanos. Dijo, yo no veo estados azules ni estados rojos, yo solamente veo Estados Unidos. Eh, Va por ahí este discurso. El discurso de los liberales va por ahí. Como que no hay diferencias o que las diferencias siempre se pueden acabar llegando a un consenso, ¿no? Aunque obviamente a mí Trump no me cae bien y creo que es una persona bastante desagradable, creo que, que si es posible que haya nacido Donald Trump políticamente, es porque precisamente había cuestiones irreconciliables que los liberales no habían podido resolver. Que, por ejemplo, yo hice mi tesis sobre el discurso de Donald Trump en Michigan, en mi tesis de la maestría, y cuando uno analiza Michigan, que de hecho fue ahora uno de los swing states, de estos estados que le dieron vuelta, que habían votado republicanos y que ahora votaron otra vez demócratas, eran estos estados que pues habían tenido una pujanza industrial muy importante y que por ejemplo, muchas de las grandes empresas automovilísticas eran de ahí, nacieron ahí en Michigan, como Chevrolet, como como Ford, bueno, ya se me van, pero son un montón. Y la ciudad principal era Detroit. Pero pues todas estas industrias empezaron a decaer con todas esas políticas de libre mercado, ¿no? Que lo que permitían, por ejemplo, era que estas empresas, pues les convenía más, por ejemplo, venirse a México o irse a China porque pues le pagaban menos a los trabajadores, ¿no? Y entonces lo que hacían era mudarse, despedir a todos los trabajadores estadounidenses y mudarse a un país donde no tuvieran que pagar tanto dinero a los trabajadores. Y esto obviamente que generó descontento dentro de la propia clase trabajadora en Michigan. Y en particular la clase trabajadora blanca. Yo me enfoqué en un condado que se llama Macomb. Y en Macomb, por ejemplo, casi no hay inmigrantes. Casi la mayoría de las personas son blancas. Entonces, pues empezó a nacer una especie de rencor y de diferencias y de cosas que parecían irreconciliables. En el sentido de que si las empresas veían por sus propios intereses, pues quienes salían perdiendo eran los propios trabajadores. Eh, ¿Cómo reconcilias eso, no? O sea, ¿qué empresa va a estar dispuesta a perder ciertas ganancias por apoyar, no sé, sus trabajadores? Quizás sí haya por ahí algún, ¿no? Pero yo lo veo difícil. Y siempre lo van a hacer, pues, por un interés, ¿no? Detrás. Entonces, sin embargo, a pesar de que Donald Trump no me cae bien, creo que supo ver
este descontento en ciertas personas, ¿no? Que lo enfocó mal, ¿no? O sea, que lo enfocó de cierta manera que en vez de que estos trabajadores señalaran al enemigo como las grandes empresas que se van y que se van porque quieren pagar mal, empezaron a señalar a los inmigrantes y empezaron a señalar a México, ¿no? Por ejemplo. No, es que el culpable son los mexicanos que nos vienen a quitar nuestros empleos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí la diferencia fue, digamos, por ejemplo, Bernie Sanders sí tenía este otro discurso, ¿no? Y esa fue la diferencia, por ejemplo, con Bernie Sanders y Donald Trump. Que los descontentos eran los mismos, clases que habían, que se habían empobrecido en los Estados Unidos y que estaban buscando una representación porque ya no se sentían representados por ninguno de los dos partidos. Pero que sin embargo Donald Trump pues vio al enemigo en otros lugares y que no tenía nada que ver con los empresarios, al menos no hasta un punto como el que llegaba Bernie Sanders. Entonces, no sé si ven esta parte, ¿no? O sea, eso es lo que un poco trata de ejemplificarnos Patricia Marcos, o sea, que el Estado está conformado por diferentes clases sociales y que precisamente el Estado surge para tratar de frenar estas o tratar de conciliar estas diferencias, ¿no? Bueno, muchas gracias. También la compañera Melissa Correa, por favor. No, pues igual ya habían dijeron bastante de lo que quería decir, pero me pareció como muy interesante que al principio pues hablamos de todo este sistema con Maquiavelo, de los reinos, ¿no? Y cómo estaban constituidos en el feudalismo y todo esto. Entonces al principio menciona que Maquiavelo entendía como, bueno, utilizaba como sinónimos para establecer el Estado como si fueran las dominaciones. Entonces este autor como que nos enseña que hay diferentes como fenómenos o factores que constituyen el Estado que siempre existió, pero no dejamos de lado las relaciones de poder. Entonces, nombramos esas relaciones de poder con otros términos, como, no sé, organizaciones políticas y todo esto, pero le ponemos como una administración más estructurada en el Estado moderno. Entonces, lo que antes era como el desorden de esos factores, todo estaba como desordenado, no había una regulación en cuanto a la administración de los reinos. Ahora es como, tiene como una estructura y adquiere un nombre formal, aunque siempre haya existido. Entonces, a partir de ahí se centralizan como que estos fenómenos sociales o estos factores y se vuelven más organizados, ¿no? Estos factores que constituyen al Estado, que aún así siempre existió, ahora ya es llamado formalmente Estado. Y pues igual también es interesante ver que antes era legítimo ejercer la violencia por parte, por ejemplo, de los señores feudales, y con el Estado moderno ahora ya no, o sea, se sigue ejerciendo la violencia, pero ahora de forma legítima, porque únicamente el Estado puede ejercer la violencia. Y pues no sé, eso a mí me pareció muy interesante porque es como un muy buen contraste entre cómo no pasamos, porque bueno, pues de todas formas la historia no es algo lineal, pero es un buen contraste entre cómo antes el feudalismo se manejaba de una forma y tenía una organización política y una estructura muy distinta, o quizá un poco parecida a lo que ahora llamamos Estado moderno. Sí, 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 total, ¿no? Yo creo que esas diferencias son importantes para ir definiendo, ¿no? Los contornos del propio Estado moderno actual. Pero también esto que dices de Maquiavelo, de cómo utiliza la palabra, ¿no? Que explica un poco Patricio Marcos, o sea, de lo estato, ¿no? Eh, que dice, nosotros no podemos analizar una palabra o un concepto fuera de su contexto en el que se utiliza, ¿no? Entonces, lo que él dice, tenemos que nosotros retrotraernos hasta esta época para entender qué quería decir Maquiavelo con el Estado, ¿no? Porque Maquiavelo no define el Estado. Y dice, muy probablemente no lo define, pues porque todo el mundo le entendía qué era el Estado en esa época. Porque todo el mundo tenía muy claro qué era el Estado y no hacía falta definirlo. Pero ya en nuestra época sí haría falta, entonces, digamos, desde una perspectiva interpretativa, una perspectiva weberiana, que ya vimos un poco Weber de qué va esta cuestión de la interpretación, ¿no? Desde esta perspectiva weberiana, interpretar qué era lo que querían decir en aquella época con la palabra Estado, ¿no? Y entonces poder entenderlo nosotros.
eh, e interpretarlo, ¿no? De una forma correcta. También el compañero Iscoatl Mesa, por favor. Buenas noches. Me gustó mucho este libro. Bueno, es que anteriormente el profesor de Derecho en la preparatoria me había dado a leer el libro de las 47 leyes del poder, que es muy similar a todo esto. ¿Por qué? Porque en ambos habla sobre el Estado. Bueno, en el de 47 leyes del poder nombra como primero el Estado era un güey que tenía mucho poder, entre comillas, porque Dios le daba ese poder. Pero después, no es cierto, perdón, me equivoqué. Primero, antes el que tenía el poder era el más fuerte. Después Dios le daba el poder y obviamente después las votaciones y todo ese tipo de cosas. Que la nación y el Estado no existen si no hay gente que lo habite y que siga esas reglas. Porque si cada persona hace lo que quiere, hay un, ¿cómo se llama? Ah, existe un problema en la sociedad. Libertinaje. Exacto, gracias, libertinaje. Existe un problema y pues ya no hay un control como tal de todo eso. Entonces me pareció muy agradable la lectura porque nos habla de cómo hay límites en todo tipo de sociedad y más que nada cómo actualmente tenemos diferentes, ¿cómo se llama? Significados del Estado. Porque el Estado bueno, para mucha gente es el Estado de la nación donde vivimos, el territorio. Pero originalmente el Estado es una sociedad que se rige bajo una orden de normas y solo una persona tiene el poder y los demás están para atender ese poder. Sí, es esta cuestión de la centralización del Estado, ¿no? Que creo que es muy importante, porque al saber nosotros que el Estado no siempre ha existido, o sea, que fue una lucha, que fue una pugna por centralizar el poder, creo que nos puede dar una perspectiva de que puede haber otras formas de organización política que no son Estado. Y que no estamos, como seres humanos, aunque a veces lo parece, y eso me desespera mucho, eh, no estamos los humanos amarrados al Estado, como si ya fuera como lo único que podemos ya imaginar los seres humanos y que ya no podemos hacer ninguna otra cosa, más que vivir bajo un Estado. Y, yo tengo la perspectiva, por ejemplo, de que estamos en una crisis, decía Walter Benjamin. Bueno, él tenía varias definiciones sobre crisis, pero una de esas definiciones era que, digamos, era la crisis entendida como estancamiento, no como la crisis de la que hablaba Gramsci, ¿no? De que el viejo mundo muere y están haciendo el nuevo mundo, pero todavía no llega el nuevo ni termina de morirse el viejo, ¿no? Sino una crisis en la que parece que no hay caminos a dónde hacerse, sino que estamos ahí estancados. Y yo lo digo en términos de esta crisis de Estado que hemos padecido, pues casi durante los últimos 30 años, ¿no? De disminución del Estado o de una pugna por aumentarlo, ¿no? Que por un lado los socialdemócratas te dicen, no, vamos a aumentar el Estado porque así vamos a intervenir y manejar la economía y no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y los más neoliberales te van a decir, no, hay que abrir fronteras, que el Estado se haga pequeño, que el Estado solamente se haga cargo de ciertas cuestiones, la seguridad, si es posible, y ya, nada más, ¿no? Y a mí me desespera este debate porque parece que todo tiene que siempre quedarse dentro del Estado, o más Estado o menos Estado, pero no podemos imaginar como otra cosa que no sea Estado, ¿no? Y a mí eso me desespera mucho, pero parece que son las únicas propuestas políticas que están puestas en la mesa, al menos ahora, seriamente, ¿no? Por ahí hay pequeños grupos, ¿no? Que tratan de hacer otra cosa diferente, pero que a veces son más anecdóticos que otra cosa, o que son muy pequeños como para plantearlos como una opción frente al Estado, ¿no? Entonces, no sé, a mí eso me desespera, como la lucha entre los liberales y los socialdemócratas. Me aburre un poco ya, pero bueno,
También estaba la compañera Valeria Herrera, por favor. Bueno, sobre toda esta parte sobre cómo funciona el Estado, me acordé muchísimo de un libro que estuve leyendo cuando estaba en mis últimos semestres de preparatoria. El libro se llama Sociología, así sin más, y es de Francisco Gómez Jara. Y quiero leerles una parte, bueno, me voy a ir saltando varias partes y voy a leer lo que tengo subrayado, de las páginas, me parece que 150 hasta como por las 152, algo así. Bueno, dice, a la par que se ahonda la visión de las clases y se agudizan las relaciones entre los ricos y los pobres, entre los esclavistas y los esclavos, crece el número de oprimidos, y para poder someter a un número cada vez mayor de gentes oprimidas, se requiere de un órgano especial de sojuzgamiento, que no es otro que el Estado. En determinadas situaciones históricas dadas, en la que la concatenación de las fuerzas de las clases sociales ha logrado el equilibrio o ante un peligro común exterior, el Estado puede llegar a desempeñar efectivamente el papel de árbitro durante algún tiempo. Pero una vez superadas las condiciones anteriores, el Estado vuelve a sus funciones clasistas. Bueno, luego no encuentro la parte, pero... no. Bueno, no lo encuentro, pero también en alguna parte dice que uno de los errores más grandes es esta parte de creer que el Estado siempre existió y siempre va a existir, cuando realmente es, se podría decir, como una invención, y que así como fue creado puede ser abolido. Y sobre esa parte creo que una de las muestras de que eso puede suceder son como todas las propuestas anarquistas, ¿no? Que creo que a esto es la parte a la que usted se refiere cuando dice que hay algunos grupos, pero son muy pequeños o no hay realmente propuestas serias de su parte, pero sí que tienen como idea principal la abolición del Estado, ¿no? Porque a final de cuentas se ve al Estado como un simple órgano represivo, y también aquí viene a cuento como el texto que leímos en la parte, hay una parte al inicio del capítulo 2, en donde se habla, a ver, espera, déjeme ver si lo encuentro para leérselos específicamente. Sí, adelante. Ah, sí, ya me acordé, donde habla esta parte de que a final de cuentas muchas veces se nos muestra el poder o se nos muestra la política como con una especie de velo y no se nos deja verlo al desnudo, ¿no? Pero dice que cuando somos capaces de ver al desnudo al poder, nos damos cuenta que en él su único rostro es realmente la violencia que se esconde detrás de su uso cotidiano. Total, ¿no? Que de hecho es también una cosa que dice Patricia Marcos, ¿no? Al menos en esta época en la que, por ejemplo, está el podestá y están las señorías de las que él habla, ahí es donde se muestra el poder desnudo, ¿no? Explica ahí algunas cuestiones que en Italia, por ejemplo, él dice, es que el papado y la iglesia romana en Italia nos han hecho descreídos, ¿no? Sabemos cómo se manejan estos tipos de la iglesia y sabemos que no son nada honestos ni nada cristianos, ni todo eso que dicen. Entonces ellos son capaces de ver el poder desnudo por estas razones, y es una de las explicaciones también por las que dice Patricia Marcos, ¿no? Maquiavelo es capaz de escribir lo que escribe. Sí, ¿no? Aunque sí, el Estado es muy, muy complejo y hay gente que se ha metido a escribir libros y libros sobre el Estado. Creo que también nos tiene que quedar en claro que el Estado no es monolítico, ¿no? O sea, el Estado no es una piedra así, de una sola pieza, ¿no? Sino que también el Estado tiene un montón de espacios en donde que funcionan también como campos de batalla, ¿no? Que por ejemplo es lo que han tratado de hacer los gobiernos progresistas en Latinoamérica. Con éxito
limitadón, pero sí diferente a los gobiernos pues, más salvajes neoliberales, ¿no? Tipo Bolivia, tipo Ecuador, etcétera, ¿no? Que han tratado de aplicar políticas desde el Estado que traten de paliar la pobreza, que traten de disminuir la desigualdad, etcétera, 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 ¿no? Pero que sin embargo, si uno se mete realmente a estudiarlos de cerca, uno se va a dar cuenta que lo que han hecho es cambiar de amo, que es, por ejemplo, mucho de lo que dicen los zapatistas, ¿no? Um, que con esta pugna del imperialismo estadounidense y todo este rollo, han tenido que voltear a otro imperio, que es el imperio chino, que se está metiendo con una capacidad y una fuerza impresionante, de tal manera que estos estados ya no se endeudan, perdón, ya no se endeudan con los Estados Unidos, sino que ahora se endeudan con China y ahora tienen que rendir cuentas a China, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas es que a mí me desespera un poco esta pugna entre socialdemócratas y liberales, porque yo no veo una escapatoria desde el Estado posible, ¿no? Una escapatoria a la desigualdad y a todas estas cuestiones, ¿no? Porque el Estado finalmente va aparejado con el nacimiento propio del capitalismo. Um, y aunque digan, por ejemplo, que, bueno, es que existió el Estado soviético, ¿no? Y era un Estado comunista, no era un Estado capitalista. Bueno, muchos críticos han dicho que, por ejemplo, el Estado soviético era un capitalismo de Estado, ¿no? Que lo que había sucedido en la Unión Soviética era más bien que sí que se habían corrido a todos los patrones y a todas las empresas privadas, pero ahora quienes servían los obreros ya no eran estos patrones, sino la burocracia del Estado soviético, ¿no? Entonces que era una especie, pero que funcionaba, digamos, a partir de la misma lógica del Estado capitalista. La producción en masa de un montón de productos para competir económicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la Unión Soviética tampoco se diferencia tanto, ¿no? Entonces yo no veo escapatoria desde el Estado. Aunque no por eso digo que que el Estado no sirva para nada, ¿no? Creo que desde el Estado se pueden hacer cosas como nos han mostrado estos estados progresistas, ¿no? Estos países progresistas de Latinoamérica, pero siempre es muy limitado y siempre se va a quedar como en un espacio muy, muy limitado, ¿no? Eh, bueno, también la compañera Janleli, por favor. Sí, bueno, es que ya dijeron como que un poquito de todo lo que iba a decir, entonces yo quería, y también ya quedó como algo atrás, pero sobre lo que dicen, yo quería hablar de que el libro decía que siempre la ciencia política habla de lo que es, o sea, de la realidad efectiva y no de lo que desearíamos que fuera o de lo que debería de ser, pero que eso dice que es como una enfermedad crónica del ser humano social, en su vida social, pero que como tal la ciencia política siempre nos pone como una obligación el ver lo que realmente sucede y por qué nos comportamos como lo hacemos o decir las cosas como son y por qué son así, no de otro modo. Lo que pasa es que, y bueno, referente a esto, pues al hablar del origen del Estado moderno, solo podemos recuperar ciertos puntos significativos de una nueva realidad política que ha surgido. O sea, no podemos como que adoptar lo que fue hace 200 años porque ya nos adopta así ya nos adapta a lo que es hoy en día, la realidad que es y no, bueno, siento que en muchas ocasiones como que quieren repetir tal cual adoptar un molde y hacer que a fuerza entremos en eso cuando ya no existen las mismas situaciones y ya. Gracias. Sí, ¿no? Un poco lo que ya decíamos con respecto a Maquiavelo y a Lenin, ¿no? La clase pasada del análisis concreto de la situación concreta, que nosotros no podemos repetir así, sin más, ciertas experiencias históricas, ¿no? Que se dieron en ciertos en ciertos contextos muy particulares. Entonces, mm, un poco esa es la tarea de la ciencia política, ¿no? Yo sé que no todos ustedes son politólogos, pero pero yo creo que la cuestión del Estado es una cuestión central
para todos nosotros, ya seamos comunicólogos, seamos internacionalistas, sociólogos, antropólogos, ¿no? Porque es a partir del Estado que se articula o que se va articulando la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante entenderlo, ¿no? Eh, y que desde sus propias perspectivas pueden hacer propuestas diferentes, ¿no? Para entender el Estado, ¿no? Bueno, la compañera Melissa Hernández, por favor. Sí, bueno, a mí me pareció súper interesante que otra vez retoman mucho el tema del poder. El poder es como súper importante en estos temas del Estado. Y también habla mucho lo que decíamos la clase pasada de que Maquiavelo pues no dice lo que queremos que sea o lo que debería de ser, sino pues lo que es, ¿no? De hecho hasta subrayado en una parte del texto, en el primer capítulo, dice específicamente, aquí está. Dice, comprobamos así que tanto el pensamiento del padre de la ciencia política moderna como el de la contemporánea siempre habla de lo que es, de la realidad efectiva y no de lo que quisiéramos que fuera o creyésemos debería ser. Y, o sea, también habla mucho de Maquiavelo y de cómo él compara los estados con dominaciones, me parece. Sí, es dominaciones, ¿verdad? Sí, dominaciones. Sí, con dominaciones y otra vez el tema del poder y cómo se retoma también en el segundo capítulo en lo de los feudales, lo que usted decía de que antes pues se confundía el poder político con el económico y los feudales al tener pues el poder económico también tenían poder político. Ya después va cambiando y pues el rey es el que tiene el poder político, que adquiere más poder, y los feudales pues solo el económico. Y como antes se creía que este poder les era dado por una fuerza divina, ¿no? Como por Dios, ejemplo. Entonces, sí, siento que en estos textos que hemos estado leyendo el poder está como súper, súper presente, y pues no solo en los textos, ¿no? Sino también en la vida real. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo, o sea, el Estado lo vivimos todos los días. O sea, desde nuestro CURP, que está escrito en todas nuestras credenciales de la universidad, ¿no? Bueno, no sé si ya les dieron la credencial, con todo este rollo de la pandemia, pero, o sea, es que el Estado está en todas partes, ¿no? Cuando te vas, te sales a la calle, y no sé, a lo mejor vas en tu carro y de repente hay un alto, ahí está el Estado, ¿no? Cuando vas, no sé, a la tienda y te quieres comprar unos chocorroles y ahora dice exceso de grasas, exceso de azúcares y no sé qué, y te sientes muy mal, pero de todos modos te los comes, pues ahí está el Estado, ¿no? Entonces, o sea, realmente, y cuando veamos a este tipo, se me fue su nombre, Hobbes, a Thomas Hobbes, lo vamos a entender todavía mejor. O sea, imagínense la figura de Leviatán, este monstruo impresionante, enorme, que lo ocupa todo, ¿no? Eso es el Estado, eso es el Estado. Y aunque el Estado es muchas cosas, el Estado sí tiene un núcleo, que ya decía hace rato, ¿no? Es este ejercicio de la violencia legítima. Que bueno, ya profundizaremos un poco más ahorita. El compañero Adonai, por favor. Bueno, es que, bueno, igual casi que dijeron ya todo lo que iba a decir, pero pues nada más quería como que mencionar que el concepto del Estado y las acciones del mismo, creo que hoy en día ya están muy corrompidas, por así decirlo, ya que, pues, no es como que secreto para nadie que ya nada más se preocupan por ellos, por sus ganancias, y si bien pues siguen manejando el país y demás, no es como que una manera tan adecuada o tan buena de cómo debería de ser. Y pues ven solo por ellos, si a la población si intentan hacer algo demás, pues les llega a ir mal. Sí, ahorita,
estoy viendo, bueno, doy las clases de sistemas políticos comparados para los compañeros de Relaciones Internacionales allá en Acatlán. Y me gusta empezar sobre todo esa materia dándoles algunas lecturas que hablan sobre la propia construcción del sistema político que vamos a estudiar. Nos enfocamos en 3 sistemas, que son, digamos, los grandes ejemplos para los demás sistemas en otros países, que son el francés, que es el semipresidencial, el estadounidense, que es el presidencial, y el inglés, que es el parlamentario. Y me gusta que lean cómo se construyen estos sistemas políticos porque se dan cuenta que no se construyeron, o sea, que no llegó un abogado y dijo, así nos vamos a organizar, esta es la Constitución, y así nos vamos a organizar para que elijan al presidente, para que elijan al primer ministro. No, o sea, eso no pasó en ningún sentido, sino que fue una pugna y fue una lucha precisamente por la construcción del Estado mismo, la que después dio nacimiento a los sistemas políticos como tal. Y fue una lucha por una centralización del poder, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en Francia. Y que en ese sentido, pues obviamente lo que provoca la centralización del poder, pues es una enajenación del poder, ¿no? O sea, de que esa democracia termina por no ser una democracia como la conocían los griegos, sino por otro tipo de democracia que es la democracia representativa, que en ese sentido el poder no es ejercido directamente por el pueblo, sino es ejercido a través de sus representantes, y que son los representantes los que se terminan centralizando el poder, ¿no? Pero todo eso se da dentro de un contexto histórico muy particular, dentro de guerras, incluso pugnas, muertes, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Así se construye un sistema político, ¿no? No llega un abogado, no llega un alumno de la Facultad de Derecho y dice, miren aquí, así va a ser nuestro sistema político, ¿no? O sea, eso se va dando pues con el paso de la historia y de las pugnas y de la correlación de fuerzas que existen, ¿no? En cada uno de los países. Bueno, la compañera Yatsil levantó la mano de nuevo. Bueno, a mí se me hizo interesante como al principio dice que Maquiavelo pues sí quería como describir como esta realidad, o sea, fuera de planes o como ideales de lo que debería ser un Estado, o más bien de lo que debería ser el poder o de cómo debería efectuarse. Él quería describir como que era la realidad, ¿no? Y pues sí, se me hizo interesante como, o sea, que el hecho de que él mencionara estados o dominaciones y que no los explicara significaba que en ese entonces ya se tenía entendido como, o sea, qué era, ¿no? La gente de ese entonces ya sabía y era como muy natural. Y por lo tanto debieron haber como más escritos, tal vez no tan importantes como los de Maquiavelo, que hablaran de esos mismos estados, tal vez de una manera más ideal o más como planeado, pero él lo que hace es lo describe, ¿no? Y pues me gusta que el texto comience con eso, ya que es como el primer vestigio que se tiene de que se utiliza esa palabra. Pero otra cosa que todavía no alcanzo a entender, como el texto al relatar como esa historia de lo que es el Estado, abarca varios siglos. O sea, sí entiendo que al dar como este poder al potestad y sí, o sea, que es como que puede hacer lo que él quiera, prácticamente, o sea, es como algo que está sobre la gente que vivía, ¿no? Sobre el pueblo, no sé si decirlo, si se dice así, pero era un poder así como omnipresente, que estaba por sobre todas las cosas. Y este poder omnipresente fue el que después se convirtió como en el Estado, pero lo que no entiendo es cómo de ser una persona se fue conformando a ser como un instrumento o un aparato que está, o sea, como algo que ni siquiera está personificado como en ese entonces, que era este potestad, o sea, que es una cosa bien abstracta. Y, y sí, o sea, creo que todavía, o sea, al todavía existir el Estado, se sigue como
aceptando que entre las clases sociales nunca va a haber nunca se va a poder llegar como, ¿cómo había dicho usted hace rato? Un consenso. Ajá, como un consenso. Sí, o sea, que siempre iban a estar como, que son irreconciliables, pues. Y, y no sé, o sea, no, o sea, ahorita lo pensamos así como que no hay otra manera para conciliar o como suavizar estas em, diferencias. Pero, o sea, ¿podrá haber otra manera de conciliar eso o debería como ya no haber clases sociales para que no haya diferencias? No sé, eso es algo que me deja mucho la duda. Sí, gracias. Es diferente, perdón. Difícil, muy, muy difícil pregunta. Bueno, una de tus preguntas sí la puedo responder, que es la de o sea, ¿cómo Patricio Marcos explica digamos, esta transformación del potestad en Estado, ¿no? Es que, aunque creo que esta parte todavía no la ven, sino es hasta la próxima clase, lo que él dice es que la potestad es una prefiguración del Estado, ¿no? Pero no es el Estado todavía, sino que es, digamos, pues sí, digamos, una forma en la que se empiezan a ver ya las características del Estado, ciertas características del Estado, pero todavía no es el Estado. Sobre todo, pues porque la potestad se ejercía en una ciudad, nada más, ¿no? Que era donde llamaban al capitán general, ¿no? Y con todas estas características que se supone que tenía que tener. Y el poder del Estado no se ejerce solamente en una ciudad, sino que se ejerce en un territorio, pues, amplio, ¿no? Esa es una de las diferencias más importantes que, que hay que tener en cuenta entre la potestad o la señoría y el propio Estado, ¿no? Entonces es una prefiguración que después va a desaparecer, con el tiempo va a desaparecer, o sea, no se va a quedar, pero que sin embargo en ella ya podemos ver algunas características del Estado. Eso es un poco lo que dice Patricio Marcos. Y con respecto a tus otras preguntas, si es posible imaginar otra cosa que no es Estado, yo creo que sí, porque pues ya antes del Estado tuvimos otras formas de organizar el poder. Más justas, no lo sé. Y ese es el problema, ¿no? Yo, yo creo firmemente que, um, aunque, por ejemplo, podamos hipotéticamente, ¿no? Terminar con las diferencias de clases, este, creo que siempre nos vamos a pelear por alguna cosa. Um, Aunque no tenga que ver con las diferencias de clases en un sentido económico, siempre vamos a terminar peleándonos por alguna cosa que no tenga que ser estrictamente económico. O sea, nos podemos pelear por religión, nos podemos pelear por cuestiones culturales, nos podemos pelear porque, acuérdense de Helena de Troya, ¿no? Que Paris se la roba y se la lleva a su ciudad y empieza todo un desmadre, ¿no? Por eso. Nos podemos pelear hasta o sea, de verdad, por cualquier cosa nos podemos pelear. Entonces yo veo difícil, ¿no? Que podamos llegar a como un lugar en el que el ideal de la armonía absoluta se dé, ¿no? Ya ha habido otros intentos, ¿no? O sea, si se acuerdan de la lectura de Aristóteles, eh, pues digamos, esta propuesta de Aristóteles de ver a la ciudad como una especie de armonía, en el que sí que cada quien es diferente y que cada quien ocupa una posición diferente en la ciudad, diferente de clase, por ejemplo. Si todos trabajan juntos, pues entonces va a llegar la armonía a la ciudad, ¿no? Y todo este rollo. Es Biden, pero de hace 2500 años, ¿no? Entonces, parece triste porque parece que no podemos imaginar otra cosa diferente, ¿no? Que estamos repitiéndonos a nosotros mismos constantemente a través de la historia. Eh, pero,
pero pues yo no veo claro otras opciones, ¿no? Digo, sí hay, ¿no? Eh, por ejemplo, está el caso de Cherán, no sé si han escuchado de Cherán en Michoacán, que eh, um, es el municipio de Cherán, que bueno, estaba siendo devastada por los taladores ilegales, ¿no? Es un municipio muy boscoso. Y, y estaba siendo devastado y además pues mataban a la gente que quería defender a los bosques, ¿no? O sea, eran una organización criminal que quería acabar, pues hacer negocio y terminar con los bosques, ¿no? Y el mismo pueblo de Cherán se organiza, ahora sí que se forman una especie de autodefensa, que no tiene nada que ver con las autodefensas del otro tipo que no me acuerdo cómo se llama, un alto canoso, bueno, no El recuerdo cómo se marro. llama. No, era otro. Pero bueno, se organizan y se autodefienden y defienden sus zonas boscosas. O sea, consiguen armas para defenderse y ellos mismos patrullar y además expulsan a los partidos políticos. Corren a los priistas, a los panistas, a los perredistas y bueno, todavía no existía Morena en aquella época, pero los corren a todos y ellos mismos forman su propia organización de gobierno en la que todos pueden participar y todo este rollo, ¿no? Como asambleario. Y desde esa época no han vuelto a haber partidos políticos en Cherán. Y de hecho, no tiene mucho que leí la noticia de que ellos habían construido la presa más grande en Latinoamérica o una cosa así de captación de agua, ¿no? Ellos solitos. Entonces, pues esa es una experiencia diferente, ¿no? Que tampoco creo que sea perfecta, no se trata de idealizarlos y decir, no, sí, a huevo, seguramente ya viven en el cielo ahí, ¿no? Seguramente que tendrán sus problemas, pero ahí hay una opción diferente, ¿no? Que se está mostrando, pero que es pequeñísima, ¿no? Igual en el caso de los zapatistas, ¿no? Y de otros casos que hay alrededor del mundo. Entonces, creo que las opciones están ahí, han sido pensadas y han sido experimentadas, pero creo que siguen siendo opciones muy focalizadas, muy, digamos, muy locales, que a lo mejor eso es lo que hace falta, ver más lo local y olvidarnos un poco de este monstruo grande que es el Estado, ¿no? La compañera Valeria Encarnación, por favor. Sí me escucha, es que yo había tratado de hablar y creo que no se escuchaba, pero bueno. Pues yo quisiera hablar un poco de una de las primeras oraciones, creo yo, que menciona el texto, y es que dice, el Estado como sinónimo de dominación. Y yo me lo quedé pensando bastante tiempo porque pues en demás clases nos hemos detenido a como que pensar esto, en qué realmente es la dominación y qué es lo que conlleva. Y dentro de las cosas que más me hicieron ruido, por así decirlo, es que si hay dominación, va a haber resistencia. Entonces, por ese punto me quedé pensando en que a lo mejor, y obviamente no ahorita, pero a lo mejor en algún momento el Estado se acaba en sí, porque, por ejemplo, como bien mencionaba, si hay resistencia, puede ocurrir un hartazgo y puede ser que empiecen más movimientos sociales en contra de esto, que sean tomados un poco más en serio y que tengan un mejor fundamento. Yo no estoy diciendo que el Estado necesariamente sea malo o algo así, sino que pues sí me quedé pensando bastante en esto, en que debe existir una resistencia que en algún momento pueda llegar a tener los argumentos más fuertes, por así decirlo, y que pues llegue a suplantar este sistema. Además, dentro de las cosas que también me quedaba pensando, fueron lo que planteaba, por ejemplo, de las señorías y cómo esta era como que la única manera en la que podría existir, o sea, el mayor punto de democracia, vaya. Entonces, pues lo considero algo bastante injusto, porque de todos modos la señoría
a pesar de que sea lo más cercano a la democracia, pues al final de cuentas se terminaría guiando por los intereses de cierto grupo de personas. Y pues lo considero un poco injusto porque en la misma lectura menciona que esto es por, para y del pueblo, pero pues dentro del pueblo también existe esa cultura de querer, bueno, como vulgarmente lo dice, si se lo va a chingar porque no lo hago yo mejor. Entonces, pues sí, fueron cositas en las que yo sentía que tiene mucho que ver el egoísmo humano. Y como usted lo mencionaba antes, que creo yo que es bastante acertado el decir que siempre va a haber un pleito por cualquier cosita que exista, eso es simplemente inevitable. Que yo no digo que pues esos pleitos sean tontos ni demás, pero pues sí, va a ser algo que no se puede evitar y que pues no vamos a llegar como que a algo ideal, pero como planteaba usted también en clases anteriores, el hecho de que no podamos llegar a lo que tenemos no significa que no debamos aspirar a eso, vaya, no debemos dejar de aspirar a ser mejores. Y por último, pues, lo de que el Estado no es un concepto, sino que un hombre que designa una situación política nueva también me llamó la atención, así como el sistema que mencionaban de los podestas, ya que se me hizo una idea bastante buena el que una persona como que externa diera su opinión y su juicio, pero al mismo tiempo pues sí se me hizo como algo malo, tiene como que sus pros y contras y sería como que saber ubicar a esta persona más que nada, como que es saber escogerla porque por un lado le puede valer completamente el pueblo y puede decir, ah, pues aquí ya me pusieron a mí, lo voy a hacer a mi conveniencia, o puede tomarlo del lado bueno y que del lado que era pues el ideal, que es que al estar en un punto como de neutralidad en donde no conoce a nadie y así tenga como que un juicio más sano. Y eso sería todo. Gracias. Sí, bueno, yo creo que en ese sentido tiene que ver un poco lo que dices con con la propia condición humana, ¿no? Y aquí se va a sacar el psicoanálisis, ¿no? O sea, este rollito de que somos seres en falta y somos seres deseantes, ¿no? Que todo el tiempo estamos relanzando nuestros deseos, ¿no? Y que parece que en ese sentido, nosotros al desear cosas, pues es de donde surgen los principales, o más bien los conflictos en general, ¿no? Entonces, y sí, como bien dices, ¿no? O sea, tampoco se trata de decir, ah, bueno, ya ve, no se puede, pues entonces ya, a la fregada. Sino más bien como de tratar de asumir quiénes somos y en ese sentido también no obligarnos a veces a esa perfección eh, a la que aspiramos, ¿no? Porque a veces también esa es una forma hasta como de autorreprimirnos, ¿no? Eh, no sé, tipo, tipo ideología así como de ese marxismo súper ortodoxo, ¿no? Viejón, como, es que yo tengo que ser así, asado, 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 asado. Si no, es que estoy pecando contra Marx o un rollo así, ¿no? O estoy pecando contra la clase trabajadora. No sé, es que nos hemos construido un montón de ideologías que en principio parecen liberadoras, pero que luego nosotros mismos transformamos en una especie como de represión de tengo que ser esto y asado, y si no lo cumplo me siento mal, ¿no? Eh, pero pues sí se trata de echarle ganas y de tratar de cambiar las cosas, pero tampoco de autorreprimirnos y de decir, no manches, no cumplo con esto, ¿no? Eh, y hacernos sentir mal a nosotros, ¿no? Como tratando de, no sé, de alcanzar como una especie como de éxtasis, kármico, no sé cómo llamarlo, en el que alcancemos la plenitud, ¿no? Pero pues no, o sea, no, yo creo que no se puede. Y, pero lo he visto mucho, ¿no? O sea, porque a veces, por ejemplo, yo veo a ciertos grupos marxistas y más que grupos marxistas críticos, me parecen sectas, ¿no?
como es que tú no puedes entrar a formar parte de nuestro grupo porque, no sé, no te has leído a Trotsky o no crees que en esto, o no crees en aquello, ¿no? Entonces no te vas a ir al cielo de la clase trabajadora, o un rollo así, ¿no? Entonces es como, no sé, o sea, yo me considero de izquierda, pero a veces eso me parece ya como una especie de retorcimiento de la ideología y de la propia realidad. Y otra forma de represión, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Eh, bueno, creo que en general ya dijeron mucho sobre el capítulo uno, creo que queda claro sobre qué habla el capítulo uno, ¿no? Pero del capítulo 2, me parece importante esta parte, ¿no? Donde dice que el poder detesta ser visto desnudo, ¿no? Que al poder lo que le gusta es vestirse de distintas formas, ¿no? Para tratar de legitimarse de distintas formas. ¿Cuál sería el traje que utiliza actualmente? Yo digo que el traje que utiliza actualmente el poder, pues es el de la democracia y el de la libertad, ¿no? Con todos los peros que podemos ponerle a la democracia, que sí es verdadera democracia, que sí no es democracia, que sí nada más es así, asado, así. Pero uno de los trajes que utiliza formalmente ahora el poder creo que es la democracia, ¿no? Como antes fue la religión, o como antes fue, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de los trajes que ha ido utilizando el poder, ¿no? Porque dice, y creo que lo dice muy bien Patricia Marcos, el poder no le gusta mostrarse tal cual es, ¿no? Porque si se muestra tal cual es la pura violencia. Entonces, digo, esto lo dice Patricia Marcos un poco para introducirnos a la cuestión de las señorías italianas, ¿no? Que son este antecedente de lo que serían los estados modernos, ¿no? Y dice, incluso las creencias de los hombres, dice, también forman parte de la realidad del poder, sin ellas tendrían un débil fundamento, pero es el fundamento subjetivo del poder, ¿no? Es esta otra parte que decía Maquiavelo, que es la parte humana, ¿no? Que es la parte humana del centauro, ¿no? Que no es esta otra parte que es bestial. Y el poder necesita también esta otra parte, ¿no? Para justificarse, para legitimarse. No sé, o sea, yo, por ejemplo, yo cuando era niño, yo tenía como mucho conflicto, por ejemplo, con por qué obedecer a mi papá, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿cuál es la razón? O sea, ¿qué hay detrás de por qué obedecer a mi papá? ¿No? Y casi siempre la razón que todos los papás dan, pues es porque sí, ¿no? Porque soy tu padre y todo este rollo, ¿no? Y a mí no me terminaba de convencer. Lo que yo buscaba era una especie de legitimación de ese poder, ¿no? Años después lo encontré de una forma muy absurda, pero pues yo estaba muy morrillo y lo creía, ¿no? O sea, esta cuestión de que Dios me había dado un papá y entonces, pues como Dios me lo había dado, yo tenía que obedecer a ese papá, ¿no? Y era la voluntad de Dios. Pero pues era como una extensión más, ¿no? Del porque sí. Este, y, y pues yo no terminaba de entenderlo, ¿no? Pero digamos, un poco el punto es que el poder siempre va a tratar de legitimarse de alguna forma y tiene que legitimarse de alguna forma porque si funciona desnudo, tiende a caerse, ¿no? Sin embargo, un poco lo que dice Patricio Marco que sucede en estas señorías, pues es que el poder se mostraba totalmente desnudo por la situación en la que vivían estas señorías, ¿no? Y que, digamos, para poder manifestarse como tal, necesitaba ser centralizado, ¿no? Ya dijeron un poco esta situación de las señorías, ¿no? Más bien de estas comunidades a las que llegaban, o comunas
a las que llegaban los podestá, ¿no? Que eran pequeñas ciudades italianas en donde, por sus características, había distintos estamentos, ¿no? Estaban estamentos de clases más altas, estamentos de clases más bajas, pero que estaban en pugna. Y que de hecho cuando esta pugna parecía que podía llevar a la propia destrucción de la ciudad, era cuando ellos llamaban al podestá, ¿no? Era como antes de darnos en la madre y no saber ya nada más de nosotros mismos, vamos a llamar al podestá que está afuera, que va a ser alguien neutral, para que venga a poner orden, ¿no? Y en ese sentido, pues el podestá tenía que llegar con sus propios, con sus propias tropas, con sus propios juristas, con sus propios jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, había al menos en estas señorías dos principios, ¿no? Que expresaban, digamos, este fondo de esa constitución que ellos tenían, ¿no? Por un lado, que lo que a todos atañe debe ser tratado y aprobado por todos, ¿no? Y por otro lado, esta idea de que nada, no debe existir nada nuevo sin nosotros. O sea, digamos, en resumidas cuentas, todo lo que tenía que ver con aquellos que eran una parte de la ciudad, que formaban parte de la ciudad, tenía que ser, eh, digamos, decidido por todos. Y pues esta era una de las situaciones en las que también va a surgir esta pugna, ¿no? Va a decir que el podestá, como tal, representa un fenómeno político y una función política que surge de la necesidad de restablecer el orden que reinaba en tiempos de la comuna, ¿no? Donde todos estaban como en armonía, donde los diferentes estamentos no se peleaban entre sí, ¿no? Ahora que las condiciones se habían modificado en la vida de las ciudades. Entonces, el podestá es un fenómeno político y es una función política, pero aparte dice antes, en otros lugares, que es una situación política. Cuando él dice que es una situación política, lo que está diciendo que es un fenómeno efímero, que se da en un contexto particular, pero que ya no se vuelve a repetir y que desaparece en algún momento, ¿no? Eso es lo que quiere decir con que es una situación política. Entonces, ¿cuáles eran estas características que tenía que tener el podestá? Pues primero que tenía que ser extranjero, ¿no? Luego, además, no tenía que ser ni rebelde ni exiliado, no podía ser señor o vasallo de otra ciudad, al menos tenía que tener 30 o 35 años cumplidos, debía ser casado, además, de estirpe noble, y además... Ser honrado, algo así decía, ser honrado, una cosa así, sí, no recuerdo bien. Sí. También tenía que traer su propio aparato, ¿no? Su propio aparato de gobierno, un poder extraño, ¿no? Que llegara a esta ciudad, pues para poder desempeñar el cargo y para poder ejercer el poder, ¿no? Y además tenía que traer a sus jueces y a su propia administración de justicia para gestionar los propios asuntos públicos. Y obviamente soldados, que eran los que se iban a encargar de hacer cumplir estas nuevas leyes que el podestá iba a imponer, ¿no? Entonces, en este sentido, el podestá poseía un poder supremo en el sentido judicial, administrativo, militar y financiero. Y además tenía la facultad de promulgar ordenanzas, ¿no? Esta es la centralización del poder. ¿Nunca han visto esta película que se llama Novecento? Es una película muy buena, es italiana. Y está muy chida porque explica cómo nace el fascismo en Italia, ¿no? Pero un poco lo traigo a colación porque al final de la película, cuando ya cae cuando cae el fascismo en Italia, ellos están, o sea, la película se desarrolla en un pueblo chiquito en Italia y obviamente dominado por los fascistas. Y pero al final de la película, cuando ya empiezan a caer los fascistas durante la Segunda Guerra Mundial, los militantes del Partido Comunista se rebelan contra el fascismo y empiezan a perseguir a los fascistas, se arman y expulsan a los fascistas del pueblo, ¿no?
Y al final de la película llega un soldado que pues viene desde Roma, con órdenes desde Roma, y les dice, bueno, ya acabamos con los fascistas han sido expulsados, devuélvanos sus armas, ¿no? Eh, um, Creo que es un muy buen ejemplo de esta centralización del poder, ¿no? Era lo que también llegaba a ser el podestá. El podestá cuando llegaba a una ciudad, lo que decía era, vengan para acá todas las armas. El único que puede tener armas aquí soy yo. Porque si quieren ustedes dejarse de estarse peleando y quieren que yo ponga orden, yo tengo que ser el único que tenga armas, ¿no? Eh, um, y bueno, además, si ustedes, por ejemplo, se fijan en alguna de estas cuestiones de las características del podestá, y ustedes revisan nuestra constitución, por ejemplo, para el puesto de presidente, ¿cuáles son los requisitos que pide la constitución para ser presidente? Y muchas son parecidas a estas características que tiene que tener el podestá, ¿no? Eh, um, Algunas han cambiado, algunas se han transformado, pero por ejemplo, ahorita lo que más tengo en la memoria es los requisitos para ser senador en los Estados Unidos. Tener 35 años mínimo, ¿no? Ser casado, eh, responsable y todas estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué creen que se pidan estos requisitos? ¿Por qué piensa que creían ellos que al tener estos requisitos se iba a cumplir mejor su función? Pues Yo porque es... siento que es, Ujú. ay, No, perdón. No, yo dime. siento que es como porque tienen que establecer un ciudadano modelo para que los demás lo sigan y sean como él, entonces el poder como que sea más fácil de administrar y de ejercer. Sí, claro, ¿no? Y un poco también lo dice Patricio Marcos, ¿no? O sea, que el cargo necesita madurez. Entonces no puede llegar un morro de 20, 25 años porque pues no sabe ni qué pedo con la vida, ¿no? Según ellos. Y en ese sentido, o sea, eran los requisitos que se refieren a la edad, al estado civil, ¿no? Y a la condición social. O sea, que necesita alguien que tenga madurez. Son los mismos requisitos que se esperan de un senador, por ejemplo, que sea alguien maduro. Que no tienen que ver, por ejemplo, con los requisitos que se piden para ser representante de los Estados Unidos, que tienes que tener 25 años. Pero la Cámara de Representantes no tiene el mismo poder que, por ejemplo, tiene la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores tiene mucho más poder porque los gringos, cuando fundaron su país, dijeron, nosotros queremos que los senadores ejerzan mucho más poder que los representantes, ¿no? Y por ahí va también este asunto, ¿no? Eh, y los distintos requisitos, digamos, tienen una explicación, ¿no? Razonable, al menos para la propia ciudad que se supone que pedía que viniera el podestá, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que no fuera rebelde o que no fuera exiliado, pues suponía la necesidad de que fuera una persona neutral, ¿no? Frente a diferentes facciones políticas. Porque si fuera rebelde, pues ya tendría, digamos, un sesgo político, ¿no? O un exiliado también. Entonces, lo que se pretendía con esto, pues era evitar que se usurpara. Es decir, que llegara alguien con intereses ajenos a los de la ciudad y que entonces usurpara los poderes de la ciudad, ¿no? Y que los ejerciera para beneficio de otra ciudad y no para beneficio mismo de la ciudad, ¿no? Um, pero, digamos, en general, la idea general del podestá es que es un poder extraño que viene a imponerse a la ciudad y que trae toda una comitiva y todo un poder administrativo y toda una maquinaria militar también extraño dentro de la ciudad. Y que fuera extraño pues era central, precisamente para evitar, más bien, para provocar una neutralidad. Era lo que se entendía, ¿no? Si no es alguien de nosotros, mucho mejor, porque va a ser alguien neutral. Y así es como se ha entendido un poco también el Estado, ¿no? Eh,
Entonces, bueno, al final de este capítulo, que es el capítulo 2, creo. Disculpe, profe, cuando se Dime. refiere a neutralidad en cuanto a la ideología, pues podríamos referirnos a un politólogo, ¿no? Porque eso es lo que busca básicamente un politólogo debe de a la fuerza ser centralista, porque no puede irse por la vertiente ideológica de izquierda o derecha. Obviamente es casi imposible, porque pues al final de cuentas todos tienen sus formas de pensar y sus convicciones. Pero sí, ¿no? Pues más o menos, pero nos tendríamos que meter a cuestiones epistemológicas para, para este rollo de si se puede o no se puede ser neutral en la ciencia social. Yo creo que no, pero O sea, por pero lo se que hace el entendí esfuerzo. de la vida, pues no se puede. Está muy Sí, cañón. parece que no se puede, ¿no? Podríamos hacer la misma pregunta con respecto al podestá, si realmente la neutralidad del podestá era neutral o si en algún momento se inclinaba por alguna de las de los diferentes estamentos, ¿no? De la ciudad, ¿no? Luego, por ejemplo, esa sería la crítica de Marx al Estado, ¿no? O sea que el Estado que se supone que está por encima de todos, pues en realidad no está por encima de todos, sino que defiende unos intereses particulares, según Marx, ¿no? Eh, los liberales sí defenderían la idea de que el Estado está por encima de todos los grupos diferentes y que es el árbitro, ¿no? Pero bueno, aquí entran un montón de discusiones diferentes sobre qué es el Estado y cómo se entiende el Estado. Pero bueno, en esta última parte de este capítulo, él creo que nos da unos puntos muy interesantes sobre el sentido político del podestá, ¿no? Y en primer lugar va a decir que, digamos, la invención propia del cargo de podestá representa el nacimiento, dice él, de una institución que la vida económica y social y política de la época exigía para poder resolver estos asuntos, ¿no? Estos antagonismos que habían nacido, eh, que parecían irreconciliables, ¿no? Y que en ese sentido se trata de un poder que parecería o que trata de estar situado por encima de todo el conjunto social o superpuesto a la propia comunidad política como tal. Por otro lado, entonces, como consecuencia de este primer punto, diríamos que entonces este poder es artificial y que responde al propio ingenio humano, o sea, que es una invención humana, ¿no? Entonces, en este sentido, también el Estado sería un propio instrumento mecánico, producto de la invención humana, que estaría al servicio de aquel que ocupa, o más bien que ejerce el poder político en nuestra época moderna, ¿no? En tercer lugar, el cargo de podestá, dice él, que aparece desde sus inicios como un poder que no brotaba de la comunidad misma. O sea, no es un poder que provenga de la comunidad, no es un poder ajeno a la comunidad. ¿Qué tan democrático sea eso? Pues también, ¿no? Profe, Dime. eso no lo entendí muy bien en la lectura, justo esto que acaba de decir, porque dice que es una invención, ¿no? Del ser humano, pero al mismo tiempo dice que no emana como o sea, como si no fuera una creación de esta sociedad, porque eran sus necesidades al final, ¿no? No era una necesidad individual, sino colectiva. Entonces como que no entendí esto que dijo. Ok. Sí, es una invención humana en el sentido de que la propia comunidad decide inventársela para dejar de darse en la madre entre ellos, ¿no? Los diferentes estados, los diferentes estratos sociales. Pero eso, sin embargo, surge de una propia necesidad, pero que es una necesidad que obliga a que sea externa para poder resolver el problema. O sea, sí es una necesidad propia de la comunidad, pero ellos han decidido que es alguien externo para que se pueda resolver. Porque si hubiera sido alguien interno, difícilmente hubieran podido resolverlo, porque hubiera sido alguien de los propios estratos sociales de la ciudad. Y de lo que se trataba era de resolver los problemas que parecían irreconciliables, de estos antagonismos que parecían irreconciliables entre los propios estratos sociales de esa ciudad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una bronca no sé, con el compañero de aquí al lado,
Y, necesito de un juez que venga a poner orden y que sea neutral y que haga justicia. Pero pues ese juez no puede ser ni mi cuate, ni el cuate de aquel lado, ni puede ser mi pariente, ni pariente del tipo de aquel lado, ni puede ser nadie cercano. Porque si no entra este problema que tiene que ver con lo de ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Lo de los intereses, conflicto de intereses, conflicto de intereses, ¿no? Entonces tiene que ser alguien de fuera, precisamente, para que no tenga conflicto de intereses, para que no beneficie a un estrato social o a otro. Entonces sí es artificial y al mismo tiempo es externo, ¿no? No sé si así queda más claro esta Sí, queda cuestión. muy claro. Y esto mismo es como el principio que utilizan para la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Como el juez que tiene que ser neutral y todo esto. Ah, exactamente, ¿no? Es la idea de cómo hay que ejercer la justicia también. Entonces, bueno, está esta parte de que no brota de la misma comunidad. Luego, en cuarto lugar, pues digamos, la magistratura del Podestá representa, dice Patricio Marcos, un vigoroso intento por racionalizar la vida política. Es decir, ya es moderna como tal. ¿Qué O sea, pedo? ahora, por ahí alguien está peleando que, bueno, eh, la Podestá representa una racionalización de la política en el sentido de que ya no tiene que ver con una creencia religiosa, ya no tiene que ver con una creencia de que el que ejerce el poder es porque así lo quiso Dios, sino es a partir de una idea racionalizada, como de, güey, nos estamos dando en la madre, necesitamos traer a alguien de fuera para que dejemos de darnos en la madre. Es una idea racional, no sé si se dan cuenta, y en ese sentido, pues es heredera otra vez del pensamiento humanista, del pensamiento renacentista. Se dan cuenta cómo este pensamiento renacentista, o sea, nace de una cuestión del arte y luego de repente ya está ahí en la política metida. O sea, a mí me parece impresionante cómo de una cuestión que tenía nada más que ver con una cuestión estética, luego se pasa a la cuestión política, ¿no? Pero ahora sí somos los seres humanos. Entonces, esa es otra característica del podestá, o de la podestá, que es un esfuerzo por racionalizar la vida política, por hacerla lógica y racional, que tenga en sí mismo un funcionamiento racional y no de una creencia religiosa, ¿no? En quinto lugar, dice que el podestá representa, además de esta personificación del poder, de esta identificación del fenómeno del poder desnudo, también la necesidad de que para ejercer la dominación en una ciudad de conflictos irreconciliables, el poder se presente y aparezca como un poder neutral, es decir, como el árbitro. Esa es otra característica del podestá, ¿no? En sexto lugar, que el podestá es la expresión viviente de esta separación, de este distanciamiento, dice el dramático, entre los que mandan y los que obedecen. Porque el podestá, como ya dijimos, no viene desde la propia comunidad, sino que viene de fuera de la comunidad. Y aquí hay una ruptura entre la propia comunidad y el poder, entre el que manda y el que obedece. Ya está la separación ahí. Que nosotros vamos a ver reflejado en nuestro estado moderno también, ¿no? O sea, que nosotros que nosotros los que obedecemos tenemos una relación lejana con aquellos que son los que mandan. O sea, hay una división importante entre la propia comunidad y quien ejerce el poder. Es decir, la idea, por ejemplo, que se ve reflejada también en la democracia representativa. Los representados están ausentes del poder. Son otros los que ejercen el poder. Por eso a Rousseau no le gusta tanto esta idea de la democracia liberal. O sea, porque dice, la representación es del que está ausente. Por tanto, ¿cuál democracia? Si finalmente el que se supone que va a ejercer el poder, que es el pueblo, está ausente, ¿no?
Tengo una pregunta, profe. ¿Y en una democracia participativa, en donde el pueblo no abandone o delegue esa responsabilidad, sino que existe una cultura política dentro del mismo, cómo sería? Pues sería una democracia participativa, ¿no? O sea, sería un tipo de democracia diferente, aunque yo no estoy tan seguro, por ejemplo, de esta definición de democracia participativa, porque casi siempre los teóricos que hablan de democracia participativa lo hacen dentro del marco liberal. O sea, es como, sí, que participen, que hagan referéndums y todo este rollo, pero aún así sigue habiendo representantes, ¿no? Es como vamos a darles un espacio para que digan cosillas, pero de todos modos sigue habiendo una representación política y una ausencia eh, de la gente en ese sentido, ¿no? Es como una forma de frenar la democracia representativa pura, la, la ausencia del pueblo como tal, ¿no? Y pues se da a través, por ejemplo, de referéndums, de plebiscitos, etcétera, ¿no? En el que sí la gente vota. Como todo este rollo, por ejemplo, que ha tratado de hacer López Obrador de una manera muy cutre, como de votar por sí o no el Tren Maya, o de votar sí o no por el aeropuerto, o de votar sí o no por el enjuiciamiento de los expresidentes, ¿no? Que trata de ser como una democracia participativa, pero que, bueno, pues tiene sus límites, sobre todo por cómo la plantean ellos, ¿no? Nada más van 2, 3 a votar y realmente, o sea, a mí se me hace una tarugada eso de si vamos a enjuiciar o no enjuiciar a los presidentes. Es como si encuentras algo, pues los vas a enjuiciar, ¿no? Independientemente de si la gente quiere o no quiere. Entonces, bueno, eh, pero yo pensaría eso de la democracia participativa. Bueno, en séptimo lugar, también va a decir, ¿no? Que la señoría se caracteriza por el hecho de que la totalidad del poder se concentra en una sola persona, que va a ser una prefiguración de lo que va a ser el Estado absolutista monárquico, ¿no? En Europa durante el siglo XVI. Y en octavo lugar, que este señor de las ciudades italianas, eh, o estos señores, estos capitanes generales, estos podestá, despreciaron toda forma de legitimación. O sea, ellos ejercían el poder desnudo como tal, para poder poner orden, ¿no? Es decir, ellos no se vestían de estos trajes de los que hablamos hace rato, sino que ejercían el poder directamente. El poder, como ya decía hace rato, se viste, pero siempre en última instancia es el ejercicio violento, es el ejercicio de la violencia, en última instancia. Hay un ejemplo muy claro. Eh, cuando los reyes franceses se sentaban en una guerra, ellos mandaban a hacer unos cañones, ¿no? Y en la parte de arriba de los cañones ponían una frase que era Ultima ratio regum, que quiere decir la última razón del rey, o el último argumento del rey. O sea, los cañonazos eran el último argumento del rey. Y eso también es el Estado moderno. Cuando, por ejemplo, a ti, no sé, cometiste una ilegalidad y no quieres hacer caso, pues llega la policía y te lleva a fregadazos. Que primero a lo mejor te lo pueden decir por las buenas, pero cuando uno no quiere, pues no quiere, digamos, plegarse a esta situación, pues llega la última ratio, la última razón del Estado. Y la última razón del Estado es la violencia legítima. Gramsci le explica muy bien. Y, no sé, imagínense que, digamos, aquí está el núcleo del Estado, que es el uso de la violencia legítima, la violencia pura y desnuda,
Pero los estados modernos lo que han hecho es ir construyendo trincheras alrededor de él. Y esas trincheras, por ejemplo, son la cultura, la familia, la escuela, la universidad, las instituciones, etcétera, que el Estado utiliza para que tú obedezcas sin necesidad de que utilice la violencia. Cuando ya de plano no obedeces, cuando todas estas otras trincheras no funcionan, pues entonces sí ya viene el Estado puro y duro, es decir, la violencia desnuda, ¿no? Bueno, dejémoslo hasta aquí, a menos que alguien tenga alguna otra participación. No sé, la compañera Andrea volvió a levantar la mano, no sé si quiere decir algo. Yo quería decir sobre la democracia moderna, que justo, por ejemplo, este sociólogo, Jerzy Powetski, habla de cómo la democracia moderna comete el autosabotaje, porque esta representación, hay una ruptura, ¿no?, con los ciudadanos y la representación, porque no se sienten representados y por eso luego no votan o votan por el menos peor o cosas así, ¿no? Entonces, pues eso, hay una deficiencia, ¿no? En este mismo, como, en esta misma premisa de, la representación de tú votas por mí, yo te represento, pero pues al final de cuentas comete autosabotaje, ¿no? Sí, tiene que ver con esto que surgió, digo ahorita que mencionas este tema, tiene que ver con esto que surgió en algún momento en Inglaterra, con los representantes en Inglaterra. Cuando, por ejemplo, una ciudad mandaba a un representante al Parlamento, el representante pues iba con un mandato, que era el mandato propio de la ciudad, ¿no? Sobre un asunto político particular. Y entonces iba al Parlamento y discutían y decían, y de repente decían, bueno, a partir de este pedo surge otro pedo, ¿cómo lo vamos a resolver? Ah, no, pues yo tengo que regresarme a mi ciudad a preguntar. Y entonces se regresaban a su ciudad y preguntaban, no, pues ahora surgió este pedo, ¿qué hacemos? No, pues otra hay que deliberar y todo el rollo. Y una vez que ya deliberaban, pues otra vez mandaban a su representante al Parlamento para que dijera. Entonces era un rollo porque era ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y los ingleses se les ocurrió decir, ¿saben qué? Para terminar con este problema, vamos a acabar con esta situación y vamos a darles plena libertad a los representantes. Una vez elegidos los representantes, no tienen por qué rendir cuentas a sus representados. No tienen por qué estar regresando a sus ciudades a otra vez pedirles la opinión. Democracia liberal. Es eso, ¿no? Entonces, bueno, la compañera Yatsil también levantó la mano. Ah, sí, bueno. Bueno, ya con las clases que he tenido de la carrera me he dado cuenta que pues el tiempo en la humanidad, o sea, ha sido muy poquito, la verdad. Estamos acostumbrados a verlo como en grandes periodos, pero la verdad es, o sea, no sé, siento que todo ha pasado muy rápido y se me hace chistoso que sí tenemos muchos problemas ahorita, obviamente, pero las soluciones no se dan inmediatamente. Y, o sea, esas transformaciones, a pesar de que yo las veo como de, bueno, ha sido muy rápido o algo así, o que han pasado muchas cosas en poco tiempo, pues en realidad en tiempo como vivido, sí toman mucho, 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 mucho tiempo. Entonces, o sea, no digo que, bueno, igual las cosas van a cambiar hasta dentro de varios años, no hay que pedir nada, ni hay que pensar en un futuro mejor, o no, más bien, pues estar conscientes de eso, de que los cambios no se van a dar ya. Y, y que, bueno, que esto de los estados, o sea, estamos viendo como el inicio del estado, la conformación del estado moderno, pero es como bastante, han sido muy diferentes los estados que se han dado desde, o sea, dentro del estado moderno, yo siento que se ha presentado de distintas maneras y que ha cambiado, ha tenido cambios tal vez como muy chiquitos, pero que en la práctica sí, pues dan resultados muy diferentes. Obviamente también depende del contexto. Pero pues sí, también otra cosa es que a pesar de que como el objetivo de un Estado es que sea como justo y que no vea por los intereses de un grupo o de otro y que sea como muy neutral,
Pues en realidad nunca va a ser así. O sea, sea una persona la que ejerza esta práctica de Estado, pues siempre va a haber por sus propios intereses al final. O sea, cuando uno tiene el poder, siempre es fácil como que se corrompa, ¿no? Y también pues que, o sea, pues es lo que tratábamos en otras clases, que la justicia, yo lo veo como muy sinónimo de Estado, siempre es la que, o sea, siempre beneficia al más fuerte, o al que tiene más voz, o al que tiene mejor poder de convencimiento, o no sé, o sea, siempre al que tiene más fuerza es al que este Estado, al que esta justicia beneficia. Entonces, pues creo que dentro del Estado siempre se van a ver como medidas paliativas de, oh, sí, más justicia social o mejores condiciones para los que menos tienen, pero o sea, en sí, pues es eso, o sea, das un paso hacia adelante con los que menos tienes, pero das 10 para los que sí tienen y a los que piden más, etcétera. Y otra cosa que quería decir era de que el ejemplo que puso con Michoacán, todas estas alternativas de Estado, o sea, obviamente van a tener sus fallas, la gente se va a quejar, etcétera, pero igual siempre son muy como focalizadas, ¿no? Como en espacios territoriales o comunidades pequeñas. Todavía no se ha visto como un proyecto más grande que abarque más territorio, que abarque más personas y que funcione. Mm, y pues sí, es eso. Gracias. Sí, otras vamos a llorar. Lo que no quería, otras vamos a llorar. Sí, o sea, parece que es difícil, o sea, porque la política, al menos yo veo la política como una tensión entre distintas fuerzas. Y a lo más que podemos llegar es a una especie de estabilidad entre esas diferentes fuerzas, ¿no? Pero, pero digamos, a una armonía total, lo veo muy difícil, muy, muy, muy difícil, ¿no? Porque además creo que no somos los únicos, o sea, cuando ustedes estudien historia, pues, ha habido un chingo de gente que ha dicho, ahora sí, a huevo, este sistema ahora sí va a funcionar. Y ya, todos vamos a ser felices y el rollo, ¿no? Y al final siempre surge alguna cuestión por ahí que pues termina fallando, ¿no? Eh, pero yo creo que estas experiencias que tú dices, ¿no? Que son más focalizadas, ¿no? Como más locales, sí nos pueden dar una ventanita, ¿no? Como a una ventanita por donde nos podemos asomar a otro tipo de futuro, ¿no? Que quizá a lo mejor nosotros no vamos a ver. Y que como fue cuando vimos la propia, porque como bien dices, son lentos los cambios, ¿no? Y como cuando veíamos la cuestión del renacimiento, ¿no? O sea, cómo empieza desde abajo, con cambios que eran como estéticos en la pintura, y se va desarrollando a través de los siglos, y bueno, ya surge el Estado como hijo propio del renacimiento, del humanismo, de la ilustración, ¿no? Pero después de siglos de un desarrollo del pensamiento humano, ¿no? Entonces puede suceder lo mismo, a lo mejor estas comunidades son prefiguraciones de otro tipo de forma de vida que a lo mejor va a existir dentro de algunos siglos, ¿no? O dentro de algunos años. Así como la podestá fue una prefiguración del Estado, pues a lo mejor estas experiencias locales como Cherán o como el de los zapatistas serán una prefiguración de otra forma de organización política que habrá en un futuro, ¿no? Como la esperanza, la fe que podamos tener en ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es importante la fe también, creo. Bueno, si quieren, entonces hasta aquí le dejamos y continuamos la otra parte de Patricia Marcos la próxima clase. Y pues pórtense bien, buen inicio de semana y pásenla chido, no sufran. Nos vemos. Gracias, profe. ¿De qué? Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe.